Pues qué tema el de los papeles de Panamá, como bien sabemos, bueno, pues ahí se dio a conocer todos los distintos clientes que había en paraísos fiscales, precisamente que existían en una oficina, en un despacho de Panamá, a través de ellos. Y bueno, México no fue la excepción. México, hay que decirlo, desde el mismo domingo salió un comunicado del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, un poco acotando y diciendo exactamente lo que sería aquí en México. Bueno, para hablarnos de este tema, tenemos precisamente al jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Buenas noches, Aristóteles, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, muy bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerte con nosotros. A ver, cuéntanos, por favor. Los paraísos fiscales obviamente no son ilegales, tener el dinero en paraísos fiscales. Quizá no nos encanta tener esto, incluso hay toda una iniciativa en la OCDE que México ya la firmó para ir evitando paraísos fiscales, pero no son nada ilegales. Sin embargo, lo que sí es ilegal es no pagar impuestos en México e irte allá para realmente no pagarlos. Cuéntanos qué es legal y qué es ilegal. Lo dices bien, mira. Hay países que tienen baja imposición, incluso el término de paraísos fiscales ya no está siendo utilizado por la OCDE. Son países de baja imposición o de nula imposición, tratándose de inversiones que tuvieran ciudadanos del mundo y que los llevaran a esos países. No graban sobre esos ingresos o sobre esas inversiones, no graban ningún impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que sucedió? Que desde hace muchos años, décadas incluso, ciudadanos del mundo, entre ellos mexicanos, parte de sus inversiones las llevan a países de baja imposición. Dicen tener tres motivos que vale la pena señalarlos en la opinión pública. Uno, protección de activos. Es decir, esos países ofrecen una regulación en la que es muy difícil llevar a cabo investigación o embargo de sus bienes. Segunda es confidencialidad o privacidad de datos. Es decir, tienen un secreto bancario bastante robusto que impide que otras instituciones de otros países puedan acceder tan fácilmente a esa información. Y tercero, que son las conductas graves y que son sancionadas por ley, que puede ser evasión fiscal o puede ser lavado de dinero. Alguien que obtuvo de manera ilegal un recurso se lo lleva a ese lugar, a esos países de baja imposición, con el ánimo de ocultar esos recursos que pudieron tener un origen ilícito. Esas son las tres razones. ¿Qué pasó? Que se publica el día domingo una serie de información en la que salen varios nombres, personajes que hoy son relevantes para la vida pública, y que ahora el Servicio de Administración Tributaria tiene que revisar si ellos, cuando llevaron sus recursos allá, ya habían pagado impuestos, si los declararon y si por las ganancias o rendimientos que tienen de esas inversiones en esos países han pagado impuestos en los siguientes años. Llevarse el recurso, tu patrimonio, a otro país no es ilegal. Tener rendimientos y ganancias allá tampoco es ilegal. No reportarlos, declararlos al SAT y pagar los impuestos sí es ilegal. Pero aquí se va a hacer una investigación, creo que son 33 los mexicanos que estarían involucrados con los Panama Papers. ¿Ahí qué va a pasar por parte del SAT? Pueden, digamos que decir que todavía estamos hasta el 30 de abril para hacer la declaración anual, pueden decir, ay, sí, se me había olvidado avisarte que tenía aquí esta lanita o la nota en Panama Papers o en Panamá o a través de, porque no necesariamente el dinero está en Panamá, puede estar en Bahamas, en otros países, y decirte ahora sí, aquí SAT, mira, se me había olvidado y ahí muere, aquí están mis impuestos, ahí pago, o ustedes aún con el pago de impuestos van a hacer una investigación para ver si este dinero es o no lícito. Buenas noches, Mari Carmen. Mira, tenemos obligación de hacer varias cosas. Una, primero, confirmar la licitud de esas inversiones en el extranjero, en esos países. Eso significa que los contribuyentes tendrán que acreditar cuál es el origen, cuáles son las fuentes, cuáles son las cuentas de donde pudieron haber obtenido esos recursos y haberlos llevado a esos países de baja imposición. Segundo, dependiendo de cada caso, y por eso hemos dicho que vamos a hacer una revisión interna dentro del SAT, tenemos que ver de cuándo son estas operaciones, en qué países son, de qué cantidades se trata, de qué contribuyentes se trata. Hoy hay 33 nombres referidos en esa publicación, que es la primera publicación que se hace, pero dicen que habrá más, y para cada caso tendremos que hacer esa revisión interna con el ánimo de verificar en nuestras bases de datos institucionales si tenemos acreditado que lo hayan declarado y que hayan pagado impuestos. En caso de que no, si se trata de operaciones del 2015, el año inmediato anterior, efectivamente tienen de plazo para pagar en el mes de abril, que está corriendo, para pagar los impuestos correspondientes. Si fueron operaciones de 2014 hacia atrás, tendrán que aclarar y en su caso van a ser sancionados de por qué no lo declararon y no pagaron los impuestos en años anteriores. Si se configura un acto de evasión fiscal, podemos nosotros tipificarlo ante el Ministerio Público como un delito fiscal y eso implica
privación de la libertad. Dependiendo del monto, puede ser de 3 meses hasta 9 años de prisión para quien incurra en un acto de evasión fiscal y que se pueda tipificar como delito fiscal. Aristóteles, creo que este tema es bien interesante porque así como se da a conocer de manera inicial, se hace un escándalo y las cifras son muy importantes en cuanto al número de personas involucradas a nivel internacional. El número en México en esta ocasión no fue tan grande como en una ocasión previa en la que el SAT también se metió a investigar y a depurar la información que se publicó. Cuéntanos, ¿qué tan sorprendido pudo haber estado el SAT con este tipo de información? ¿Qué tan preparada está la autoridad mexicana fiscal para que en casos como este pues podamos ver si realmente están funcionando las cosas como se hacen en el gobierno mexicano o estamos muy lejos de lo que ocurre a la vanguardia internacional? Marco, buenas noches. Mira, hemos trabajado desde hace muchos años con otros países al seno de la OCDE, del G20 y del G8, una serie de mecanismos que nos van a permitir combatir de manera frontal y muy oportuna este tipo de prácticas. Para el SAT no es nueva una práctica como esta, es decir, hay muchos ciudadanos mexicanos, como otros ciudadanos del mundo, que han llevado a estos países de baja imposición muchos de sus recursos. Ahí está la prueba. Lo que salió el día domingo es que hay ciudadanos de todo el mundo, de todo calibre, pueden ser empresarios, pueden ser deportistas, pueden ser artistas, pueden ser políticos, que han llevado a esos países de baja imposición sus recursos. Es decir, ha sido una práctica desde hace 2, 3 décadas, solo que México hoy es una sociedad mucho más informada, tiene la posibilidad de acceder rápidamente a una noticia, como lo tiene todo el mundo, y hoy quizá para algunos cause sorpresa, para nosotros no, dado que hemos estado trabajando por combatir esto. El año pasado, en el mes de febrero, precisamente salió una revelación muy parecida, donde nos indicaban que en Suiza, a través de una institución financiera, tenían muchos mexicanos cuentas en Suiza. Estamos hablando de poco más de 2.600 mexicanos. Cuando hicimos la revisión de la información y obtuvimos la información de fuente oficial, eran 1.794 mexicanos aproximadamente. De esos 1.794, solamente 53 tenían saldos a favor arriba de $5 millones. Muchos de esos saldos a favor estaban ya incluso declarados en años anteriores porque eran saldos hasta el 2006. Es decir, sí se hace una revisión, sí se viene haciendo constantemente, solo que este tipo de tareas el SAT no las puede hacer públicas. Cuando se revela lo del día domingo, nos obliga a que en el 33 casos, como lo dijo Mari Carmen, tengamos que hacer una revisión exhaustiva de quién está cumpliendo y quién no, sin distinción de nombre, apellido o la actividad a la que se dedique, y poder nosotros confirmar si había o no pagado los impuestos. Si no los pagó, los tendrá que pagar. Los que hicieron operaciones en 2015 tienen hasta abril, y si no, la autoridad puede hacer auditorías, funda y motiva un crédito, lo sustancia y multas, recargos, actualizaciones. En caso de que se configure un delito fiscal, pueden ir a prisión. Es decir, hay una tarea atrás. En el caso de los mecanismos internacionales, firmamos el 29 de octubre del 2014 un instrumento que nos da como autoridad competente 50 países, ahora ya son 80 en el mundo, que vamos a intercambiar información de manera automática, estandarizada, de todas las cuentas y inversiones que tengan los ciudadanos de esos 80 países a partir del próximo año, con saldos y corte al último diciembre del 2016. Fíjate que esto te lleva, desde luego, ya que decías cómo van a investigar cada uno de los 33 casos de mexicanos que hay que aprecian este paraíso fiscal. ¿Cómo combates precisamente al offshore, al paraíso fiscal? ¿Cómo lo combates? ¿Cómo lo ves? Que bueno, insistimos mucho, es legal, pero en efecto, el tema es si pagaron o no impuestos en México. ¿Cómo lo haces? ¿A través de este intercambio de información? ¿Solamente a través de eso? ¿O qué otros mecanismos hay? Hay otros mecanismos legales incluso, Pepe. Mira, en la propia ley del impuesto sobre la renta de México y de otros países, hay literatura muy clara sobre obligaciones que tiene que cumplir el contribuyente, qué hacer, cómo hacer, en los casos en los que lleve estas inversiones a un país de baja imposición. En México se le llama REFIPRES, es regímenes fiscales preferentes. Y se refiere a que se ubica a ciertos países que pueden tener esos regímenes fiscales preferentes. Tienen una tasa impositiva muy baja comparada con la que tiene México. Y ese régimen obliga a quien llevó ese recurso para allá a que lo que dejó de pagar impuestos allá lo tiene que pagar en México. Por principio de cuentas, todo ciudadano residente mexicano o ciudadano mexicano que tiene actividades empresariales en México o tiene base gravable para efecto del impuesto a la renta, tiene que pagar impuestos. Indica que cualquier ingreso que tenga en el mundo, de cualquier fuente de riqueza,
lo tiene que acumular en México y tiene que pagar impuestos en México. Eso está en el artículo 1 de la ley. Y eso significa que nadie se debe evadir por parte del pago de los impuestos, aun cuando tenga sus inversiones en el extranjero. Lo que hizo el sistema tributario mexicano es poner en un mecanismo legal, cuando lo lleves allá, la tasa que no hayas pagado allá la tienes que acumular acá, siempre y cuando tengas un tratado para evitar doble tributación. Si no lo tuvieras, todas las inversiones que generen utilidades o ganancias allá, las tienes que declarar en México, y las ganancias tienen que acumular ingresos para pagar impuestos en México. Oye, esto viene también relacionado con el otro convenio, el FATCA, creo que se llama, que es el intercambio de información con Estados Unidos y Canadá, y que tienen el plazo, creo que hasta el 30 de julio, tú me dices, para que ahí se son un chorro, muchísimos mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos, no sé cuántos, pero son muchos, regresen el dinero, o si lo dejan allá, por lo menos lo manifiesten y paguen sus impuestos. O sea, creo que ahí, dime cómo va a funcionar este esquema de repatriación, porque hay quien dice que la repatriación es un esquema para limpiar tus cuentas y que no va a haber de ustedes, por parte del SAT, el compromiso de investigar de dónde viene el dinero, lo cual yo creo que es falso, porque no que el Chapo riese y diga, aquí soy el señor Guzmán y traigo no sé cuántos millones. O sea, ¿cómo se va a hacer esta investigación? ¿Cómo se va a respetar el secreto? ¿Qué beneficios tienen los que sí van a repatriar dinero, que creo que es muchísimos mexicanos? Con mucho gusto, Mari Carmen. Son 170,000 mexicanos los que tienen cuentas en Estados Unidos. Esto lo pudimos observar a través de materializar esta ley, que se llama este acuerdo FATCA, que es una ley para el cumplimiento relativo que tienen los ciudadanos americanos de cuentas en el extranjero y que hace que muchos países nos pongamos en línea con ese acuerdo y entonces intercambiamos información. De Estados Unidos recibimos en noviembre información, en noviembre del año pasado, fueron 170,000 nombres los que nos dio, con un saldo aproximado total de $2.500 millones. Saldos. Eso significa que pudieron haber tenido más o menos, pero que su saldo al corte del 2014 fueron 2.600, 2.500 millones de dólares. Existe un programa, lo dices bien, un programa que aprobó el Congreso en el país, aprobó un programa que es vigente del 1 de enero hasta el día último de junio, se llama retorno de inversiones o retorno de capitales, y eso principalmente va dirigido a aquellos que en su momento pudieron haber llevado capitales o inversiones al extranjero sin pagar impuestos, que ahora los regresen a México durante 3 años, los inviertan en actividad productiva, en bienes de activo fijo, y que ese recurso no tenga origen ilícito. El programa como tal, y lo dices bien, lo dijiste muy claro, no puede acceder ningún mexicano que haya obtenido origen ilícito. Ahora también vamos a decirlo, si alguno se atreviera a hacerlo, eso no hace lícito sus recursos. Es decir, si alguno tuviera el cinismo retornar esos capitales, creyendo que con eso ya hizo lícito sus recursos, lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a actuar conforme lo dice la ley, que estamos obligados a verificar la licitud de esos recursos. Salió una nota, desafortunadamente es una nota falsa, yo creo que fue mal interpretada, de que esto habría la posibilidad de que llegaran capitales sucios. Falso. En la ley lo dice muy claramente que es para recursos que tengan procedencia lícita únicamente. Aristóteles, y bueno, ya en términos de recaudación general, estamos en tiempos en los que se tienen que hacer declaraciones. Cuéntanos esta parte de cómo vienen cumpliendo los contribuyentes y de qué manera se viene reflejando en las cifras globales, totales, la recaudación. Leía por ahí algún informe de la CEPAL que decía que México es de los que menos recaudan, contrasta con el avance que aquí internamente venimos conociendo de que ha venido aumentando el volumen de la recaudación. Pues mira, en el mes de marzo, que fue el plazo para que las personas morales, las empresas en México presentaran su declaración, tuvimos alrededor de 685,000 declaraciones, corte al día último de marzo, representó casi el 8% más que lo que habíamos recibido de declaraciones durante el 2015. En el caso de las personas físicas que tienen como plazo para cumplir abril y que está corriendo el mes de abril, hemos recibido poco más de 1.100.000 declaraciones, 1.100.000 declaraciones, que también compara favorablemente con lo que hicimos en el 2015 a la fecha de corte. Tenemos alrededor de un 8% también de más declarantes en personas físicas. Creo yo que hay un cumplimiento por parte voluntario de muchos contribuyentes, empresas y personas físicas presentando su declaración anual. Las cifras de recaudación ya con corte al mes de marzo, que ustedes los van a conocer hacia finales de abril, vienen muy bien.
traen un incremento de al menos el 20% de la recaudación esperada. Estábamos esperando alrededor de poco más de 200,000 millones de pesos. Traemos 45,000 millones de pesos arriba de recaudación por las personas morales, por las empresas que pagaron en su impuesto anual derivado, que tuvieron muchas utilidades. Sí, la recaudación sigue siendo la segunda más baja de la América Latina, así lo establecen los estudios, es cierto. Eso significa que tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo por recaudar y sobre todo por ir revisando y calibrando el sistema impositivo mexicano. Hay tiempos para ello. El Ejecutivo Federal ya lo dijo muy claro, que de aquí al 2018 no vamos a hacer ningún cambio que incremente o genere nuevos impuestos, pero sí creemos que hay una brecha de poder lograr mayor recaudación. Se está logrando. El año pasado los mexicanos pagaron muchos impuestos, casi 2.4 billones de pesos pagaron en impuestos, y eso es muestra de que por un lado ya hay una cultura contributiva, por otro lado es que los mecanismos y la tecnología nos ha permitido avanzar con quien no pagaba antes. De ese incremento recaudatorio del 2015, el 13% lo explican nuevos pagadores y nuevos contribuyentes. Siendo la segunda economía con más baja recaudación de impuestos, Aristóteles, es curioso porque vemos avances que se han hecho, realmente avances interesantes que se han hecho en ese sentido. ¿Qué más hay que hacer? ¿Hacia dónde hay que dirigirse? ¿Hacia la economía informal o hacia dónde? ¿Cuál es el problema de que realmente sigamos, a pesar de todo esto, siguiendo la segunda economía de América Latina, que, bueno, con más baja recaudación? Yo creo que hay que trabajar mucho más en la tecnología en el sentido de combatir unas prácticas que estaban siendo el corazón de la evasión, aquellas facturas de operaciones simuladas que eran en papel y que muchas empresas utilizaban para disminuir el pago del impuesto a la renta o para tener devoluciones de IVA que no correspondían. Eso se terminó con la factura electrónica. 2015 nos ha permitido ser mucho más asertivos. Vamos a empezar con auditorías electrónicas, principalmente, Pepe, en ir a revisar a aquellos que no están pagando correctamente sus impuestos. Hoy esta información nos permite ver patrones de comportamiento muy típicos de ciertos contribuyentes que tienen una conducta o que tienen una actividad empresarial muy semejante. Tenemos unidades de negocio o productivas, como restaurantes, de diferentes marcas, de diferentes empresas, de diferentes corporativos. Sin embargo, sus números en gastos de personal, sus números en gastos de materia prima, sus números en son variables, son muy diferentes, y eso significa que alguna estrategia están teniendo para no pagar impuestos. La tecnología nos permite tener mucha más información, procesarla y poder llegar con aquel que está subdeclarando o no queriendo pagar impuestos. La informalidad no nos va a dar mucha más recaudación. La mayoría de los mexicanos que hoy están en la informalidad tienen alrededor de 3 a 6 salarios mínimos de ingreso, es decir, la recaudación que pudiera generarse ahí es menor. Y sí, hay que decirlo también, traen un sistema de gastos no comprobables, entre ellos corrupción, derecho de piso a las que son sujetos, que en el momento de que todo esto se formalice, prácticamente su base gravable se disminuye notablemente. Si bien es cierto, ahí hay un gran volumen de quienes no pagan impuestos, también es cierto que ahí no está el gran importe de la recaudación que se ha dejado de hacer. Tenemos que reconocer que es un tema de tiempo. En 2012 la recaudación tributaria en el país representó 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En 2015, 13 puntos porcentuales. En 3 años subimos 5 puntos porcentuales. No, ningún país ha logrado hacer eso. Yo creo que, por otro lado, el SAT tiene que reforzar sus tareas de cultura contributiva. No hay ninguna sociedad en el mundo, ninguna, que salga adelante sin pagar impuestos. No hay ninguna sociedad en el mundo que salga adelante sin observar la ley y el orden. Oye, me parecen interesantes estos datos sobre la informalidad, porque siempre nos quejamos, o yo soy de las que me quejo mucho, de que finalmente recae la carga impositiva sobre los mismos, sobre los contribuyentes que siempre pagamos impuestos. Tú ahorita citabas el caso de un restaurante o de cualquier comercio, pero finalmente es comercio formal. Me llama la atención que digas que la informalidad no representaría más, porque la sensación que yo tengo es que afuera de los que sí pagamos impuestos hay muchísimos mexicanos, y no me refiero al vendedor de la calle que vende chicles, sino al distribuidor del que vende los chicles en la calle, que no pagan impuestos. Tú vas a un mercado sobre ruedas y esta gente no paga impuestos, y no el que está partiendo los taquitos, sino todos los que están distribuyendo los productos robados, los productos ilegales, todos estos, es una economía que no paga impuestos y que yo creo que va mucho más allá del 3 a 6 veces salario mínimo. Sobre estos, yo creo que eso es mi punto de vista y no soy experta,
parte del problema de que por más que nos suben y nos suben los impuestos a nosotros, pues nunca vamos a ser, somos la segunda economía de América Latina, tú dices en recaudación más baja, y al mismo tiempo dices que la informalidad no representaría Pero más. es bien interesante, Mari Carmen, porque lo que acabas de decir es hoy, desde hace algunos meses, un programa de análisis y de investigación por parte del SAT. Resulta ser que lo que nosotros hoy conocemos como informalidad, esas ventas en puestos ambulantes, incluso en algunos locales, son los puntos de venta informales. Sin embargo, la cadena de almacenamiento, la de distribución que tú citas, la de transportación, son cadenas formales, son cadenas legales, que son las mismas canales de distribución, de transportación o de almacenamiento que usa la economía legal. Tienes razón. Y lo que hemos estado haciendo es empezar a detectar aquellos que prestan servicios tanto a la informalidad como a los formales, porque ahí es donde podemos nosotros actuar con mucha más asertividad. Y la verdad es que nos hemos encontrado con muchas sorpresas de que quien se dice ser hoy formal y legal está prestando servicios de transporte, de almacenamiento y también de distribución a los puntos informales. Es decir, al final, el origen de mucha de esta informalidad está dentro de establecimientos formales y tenemos que trabajar con ellos. Pues te queremos agradecer mucho el tiempo, Aristóteles Núñez, jefe del SAT. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y pague sus impuestos porque si no Por le cae el favor. chahuizle. Por Gracias. favor. Vamos a un corte, regresamos aquí.